Después de vivir los instantes previos al partido disputado en una jornada atípica para lo que es la presentación de Atlético San Jorge en el torneo argentino B, el viernes por la noche, como lo decíamos hace instantes, esto tiene que ver con que dentro de 2 días nada más Atlético volverá a presentarse por el torneo argentino B, por eso la decisión de adelantar el partido y de correrse de la fecha y la hora habitual para los encuentros disputados por el equipo uruguayo en condición de local, que es el de los domingos alrededor de las 19 horas. Por eso, viernes a la noche, el marco de público no se modificó demasiado respecto del que viene acostumbrado acompañando a Atlético San Jorge. Cerca de las 1000 personas estuvieron presentes en el Estadio Parque 23 de Junio para observar este encuentro que, por lo menos desde los protagonistas, es vivido en buena medida como un clásico. Tiene que ver con la cercanía geográfica de las dos ciudades, tiene que ver también con, bueno, ahora estos cruces del torneo argentino, del Argentino B, y tiene que ver con que no hay en las ciudades mencionadas otro equipo que esté disputando este torneo nacional. Por eso digo, es vivido desde los dos lados, sobre todo por los protagonistas, como un partido clásico. No es un partido más, ¿eh? Ninguno de los dos equipos lo juega como un partido más. Y el del viernes a la noche no fue para nada la excepción, porque fue un encuentro disputado con esas características, con características de encuentro especial en el cual cada pelota se lucha de una manera particular, de una manera distinta a otras oportunidades. Aquellos que han vivido clásicos, sea dentro o fuera de la cancha, se darán cuenta a lo que estoy haciendo referencia. Pero vamos a meternos en el partido. Un arranque de Atlético San Jorge claramente favorable para el rojiverde. Lo veíamos recién a Sebastián Monesterolo en una jugada individual que terminaba con un remate cruzado que no se iba tan lejos del arco defendido por Moscatelli. Aquí una jugada, una clara falta del defensor Méndez sobre Sebastián Sepúlveda, generando la primera pelota parada sobre el arco de Moscatelli, la primera que va a llevar riesgo. El arquero, el número 1 de Sportivo de Las Parejas, es el que saca con los puños hacia adelante ese remate de Mauro Cuberli. Fíjense ustedes, este es un ejemplo de lo que decíamos, un partido jugado con dientes apretados, el del viernes a la noche, que tuvo un arranque netamente favorable a Atlético San Jorge, sobre el cual ya voy a estar volviendo, pero no quiero entretenerme demasiado para comenzar a mostrarles, a que ustedes vayan conociendo los protagonistas del partido. Ese seguramente ustedes lo conozcan, es Maximiliano Bocchietti, un grandote, corpulento, luchador, peleador, delantero que tiene Sportivo de Las Parejas, un delantero realmente muy importante. Por el lado de Atlético San Jorge hay que señalar como primer dato importante que puso en cancha, sumado al banco de suplentes, los mismos 18 jugadores que habían visitado 7 días atrás a Jorge Newbery en Venado Tuerto. Los mismos 18 jugadores y el mismo esquema táctico, lo que representa la primera particularidad que tenía el equipo dirigido técnicamente por Gustavo Medina, que después de bastante tiempo conformaba un 4-4-2, una línea de 4 defensores con 4 volantes y con 2 delanteros en condición de local. Lo venía haciendo, lo hizo en un par de oportunidades como visitante, una de ellas ante el mencionado Jorge Newbery, y ahora lo hacía en condición de local en su propio estadio. Otra jugada individual, el más claro, el más punzante, Sebastián Monesterolo, que dejaba en el camino a varios defensores y su remate era bien resuelto por el que fue a la postre una de las figuras del partido, el arquero Moscatelli de Sportivo de Las Parejas. Lo dicho entonces, con el mismo esquema del partido anterior ante Jorge Newbery, Atlético San Jorge puso en cancha los mismos 11. Mariano Leyes, arquero, 2 Damián Fernández, 3 Jesús Espinosa, 4 Jorge Fernández, 5 Marcos Comba, 6 Gabriel Braco, 7
Matías Sepúlveda, 8 Alejandro Carrizo, 9 Sebastián Monesterolo, 10 Nicolás Angelinetti y 11 Mauro Cuberli. Los defensores, Jorge Fernández por la derecha, Damián Fernández y Gabriel Braco los centrales, Jesús Espinosa marcando por el sector izquierdo, Carrizo haciendo el carril por la derecha, Cuberli haciendo el carril por la izquierda, el doble 5 con Comba y Angelinetti, el número 10 un poquito más adelantado que el capitán uruguayo, y los delanteros Sepúlveda y Monesterolo son los de siempre, los que tiene acostumbrado el cuerpo técnico uruguayo. Les decía de un arranque favorable a Atlético San Jorge, que lo iba metiendo sobre su propio arco al conjunto de Sportivo de Las Parejas, y esta es otra de las chances que tiene Atlético en el arranque del partido. Centro de Cuberli, cabezazo de Nicolás Angelinetti que termina yéndose muy cerquita del palo defendido por Moscatelli. Esto ocurría pasado los 18 del primer tiempo, pero claro, la primera de Sportivo de Las Parejas es gol. Desde un córner, una jugada que parecía no llevar demasiado peligro. Ustedes van a ver la jugada de el delantero de Sportivo de Las Parejas, el pase atrás, el remate atrás y el rebote en Jorge Fernández, que termina metiéndose dentro del propio arco. Gol en contra para Atlético San Jorge a los 21 del primer tiempo, cuando nada había hecho Sportivo de Las Parejas para argumentar, para merecer esa jugada. Allí lo vemos de nuevo. El que hace la jugada, el que envía el centro dentro del área es Bochetti. El que intenta rechazar cuando lo amenazaba desde atrás Talarico es Jorge Fernández, que no hace más que meter el balón dentro de su propio arco. 21 del primer tiempo. Atlético San Jorge, sin merecerlo, se encontraba un gol abajo. Por el contrario, había sido el equipo que más lo había buscado, el que más cerca había estado del arco rival, y que lo había hecho con buenos argumentos, con un buen rendimiento en esos primeros minutos del partido. Obviamente el gol lo afectó, lo golpeó un poquito y su rendimiento fue perdiendo claridad, una claridad que iba a recuperar pocos minutos después. Pero voy a completar con los protagonistas por el lado de Sportivo de Las Parejas. El arquero fue Federico Moscatelli, el número 1, el 2 Diego del Orfanelo, el 3 Homero Méndez, el 4 Cristian Rodríguez, el 5 Carlos Sánchez, el 6 Jorge del Bono, el 7 Juan Manuel Talarico, el 8 Federico Pisicini, el 9 Maximiliano Bochetti, el 10 el capitán Cristian Giacomini y el 11 Pedro Levato. Dije Maximiliano Bochetti, dije protagonista del arranque del partido, digo que se fue expulsado a los 28 minutos del segundo tiempo. Juega al límite siempre, usa mucho los brazos, pone el cuerpo, es peleador cuando lo traban o cuando le pelean la pelota, es de tener gestos bastante ampulosos, y en esta se le fue el codo. Claramente, la imagen nos exime de mayores comentarios, el codo demasiado arriba, más allá de que haya hecho contacto o no, la intención de golpear al rival es clara. Por eso me parece que no hay discusión respecto de la sanción del árbitro del encuentro, el rosarino Marcelo Sosa, que va a ser protagonista del partido con el correr de los minutos, pero que en este caso me parece que no hay mucho por reclamarle. Codo demasiado arriba de Bochetti, nada por reclamar, aunque algún insulto se le habrá escapado al grandote, al corpulento número 9 de Sportivo de Las Parejas, que se iba antes de la media hora del primer tiempo, se iba de la cancha, algún cruce con los hinchas, alguna mirada amenazante de Bochetti. Sosa lo expulsaba, los rosarinos completaban la terna con Gonzalo Ferrari como primer asistente y David Lucy como segundo, y Sosa empieza a ser protagonista. Aquí hay una dura entrada del número 5, sin ninguna intención de jugar la pelota, sobre Nicolás Angelinetti para Sosa, que tuvo durante el correr del partido la tendencia a dejar pegar bastante. En este caso hacía lo mismo con la entrada de Sánchez sobre Nicolás Angelinetti. Fue tarjeta amarilla. Podría haber sido tarjeta roja impensada si uno señala que unos minutos antes había expulsado a otro jugador de Sportivo de Las Parejas. Digo impensada por la forma que tienen de arbitrar en general y la forma que respondió, a la cual respondió el mencionado Marcelo Sosa, este rosarino que aquí expulsaba
a un conocido de la Liga Departamental San Martín, al preparador físico de Sportivo Las Parejas, ex preparador físico de San Martín de Carlos Pellegrini Marchioni, quien se iba expulsado por el árbitro del partido. Y en la cancha ahora, después de la lesión del otro delantero, para repasarlo, Sportivo Las Parejas tiene como delantero a Bochetti, que había sido expulsado, y unos minutos después se lesiona el jugador Talarico e ingresa en su lugar un conocido de la Liga Departamental San Martín, el colorado Nicolás Silva, el ex jugador de Juventud Guadalupe, que ya desde hace varios años está formando parte de la plantilla del conjunto parejense. Un Nicolás Silva que va a ser protagonista con el correr del partido del ataque de Sportivo de Las Parejas, que quedó bastante solo, acompañado por Giacomini, que era el otro jugador adelantado en el conjunto visitante. Silva va a arreglárselas para llevarles algunas complicaciones a los defensores de Atlético San Jorge. Sobre Sportivo de Las Parejas, en el arranque del partido, un esquema similar al de Atlético San Jorge, aunque con un enganche más definido, como es Giacomini, con Bochetti y con Talarico como delanteros, con jugadores más adelantados en el terreno de juego, una línea de 4 defensores y los 3 volantes que respaldaban en el medio campo al mencionado Giacomini. Y en el final del primer tiempo aparece, vaya novedad, Sebastián Monesterolo para de cabeza, otra vez de cabeza, el pelado número 9 de Atlético San Jorge, el goleador que tiene el conjunto uruguayo, para ganarle a los defensores. Se las arregla, pierde en centímetros, pero se las arregla para ganar de cabeza. El jugador que había sido hasta ese momento el más punzante, el más peligroso de Atlético San Jorge, tenía su premio, tenía este brazo en alto para festejar lo que era a esa altura merecidísima igualdad de Atlético San Jorge, 1-1 en el marcador. Del primer tiempo hay que decirles, como lo señalábamos hace algunos instantes, que Atlético San Jorge arrancó enchufado, empujando a Sportivo hasta cerca de Moscatelli, un juego intenso, rápido, de mucho despliegue, los mejores 45 minutos que le vi en el año a Atlético San Jorge, jugando en el Estadio Parque 23 de junio, con mucho despliegue, les decía, claramente superior a Sportivo de Las Parejas hasta el gol. Tuvo hasta allí 3 o 4 posibilidades concretas de marcar, no lo hizo. La respuesta de Sportivo fue la efectividad. Se sintió golpeado Atlético San Jorge, allí el partido se hizo un poco más equilibrado, pero después se volvió a acomodar y en el final de este primer tiempo, que estamos observando aquí, nuevamente terminó arrinconando a Sportivo de Las Parejas bastante cerca de su propio arquero, de Federico Moscatelli. Iba a conseguir el empate y se iba a ir al descanso mostrando una mejor imagen que su rival. Otra dura entrada que es sancionada con cierta levedad por el rosarino Marcelo Sosa. Estas jugadas que estamos mostrando son las que grafican más claramente, son además las más excesivas, si se quiere, de un arbitraje que fue así, que recorrió esos carriles. Durante todo el partido dejó pegar muchísimo, incluso soportó algunas agresiones que debían ser claramente merecedoras de tarjeta roja. Lo dejó pasar. Aquí es dura la entrada. Ya Rodríguez no tenía ninguna posibilidad de llegar a la pelota, termina pisándolo con serio riesgo de lesión a Nicolás Angelinetti, que termina en el piso y sin su botín. Esta también es una jugada bastante discutida, porque Homero Méndez extiende su codo bastante lejos de su cuerpo. Sepúlveda se termina tirando al piso por el golpe. La simulación o no, nunca la sabremos, pero el gesto de Méndez es un gesto, insisto, de bastante ampulosidad, como para que Sosa podría al menos haber mostrado la tarjeta amarilla, cosa que no hizo. Insisto, siguió por el carril de un arbitraje que fue permisivo como principal característica. El cierre de ese primer tiempo era claramente favorable a Atlético San Jorge y además presentaba buenas perspectivas, por lo que se veía en la cancha, porque Atlético estaba jugando bien, porque a Sportivo de Las Parejas ya le faltaban los 2 delanteros, tanto Talarico como Bochetti, porque Sportivo de Las Parejas jugaba con un hombre menos por la expulsión del número 9.
Pero esas buenas perspectivas del final del primer tiempo se van a desmoronar demasiado rápido para Atlético San Jorge, que va a tener en el arranque alguna oportunidad. Esta corrida de Sepúlveda, al que le falta claridad para resolver, termina perdiendo en el mano a mano ante Jorge del Bono. Pero les decía que esas buenas perspectivas para el segundo tiempo se van a desmoronar para Atlético en solamente 8 minutos del complemento. Aquí prueba de nuevo Sepúlveda, el remate se va desviado, el remate del número 7 del conjunto uruguayo. ¿Y por qué le digo que se van a desmoronar rápidamente ese buen final de primer tiempo para Atlético San Jorge? Porque en 8 minutos va a pasar de jugar con un jugador más a estar 10 contra 10 por esta tremenda patada de Gabriel Braco sobre Nicolás Silva. Y aquí hay otro ejemplo de la permisividad de Marcelo Sosa, que debió mostrarle tarjeta roja al jugador de Atlético, roja directa digo, y no como lo hizo, aprovechando que ya tenía una tarjeta amarilla previa, mostrarle primero la segunda amarilla y después la roja. La velocidad de Nicolás Silva hacía lo suyo y dejaba a Atlético San Jorge con 10 jugadores igual que Sportivo, ya en ese arranque de segundo tiempo. Iban 3 del complemento, Gabriel Braco se tiene que ir a los vestuarios y un ratito después nada más Sportivo va a hacer gala de una notable efectividad y va a convertir un tanto que lo va a poner nuevamente en ventaja. Y esto, debo hacer alguna referencia aquí, que no es nada nuevo, pero que me parece importante remarcarlo a esta altura. La jerarquía individual que tiene Sportivo de Las Parejas, un equipo conformado, armado para pelear por el ascenso, que si no lo logra seguramente será sentido como una frustración para los parejenses, porque desde hace varias temporadas están buscando eso, buscando ascender al torneo argentino A y este año tienen material con el cual hacerlo. Esa jerarquía individual del equipo, aun cuando no jugó un gran partido, Sportivo de Las Parejas se vio superado, pero de todas maneras para aquellos que estábamos en la cancha se podía notar la jerarquía individual de un equipo que para mí tiene la delantera más importante del grupo, sin lugar a dudas, y habría que ver del resto del torneo argentino B, con Giacomini, un enganche con una notable pegada, y con Talarico y con Bochetti, que son 2 delanteros de notable calidad. Digo, en el banco lo tiene al colorado Nicolás Silva y a Gonzalo Baroni, y al Pájaro Baroni, como para sumarle algún dato más en cuanto a apellidos de este Sportivo de Las Parejas, que a los 8 del segundo tiempo ejecutaba este tiro libre, pierde el marcador con Jorge del Bono, con el defensor del conjunto visitante, y es el propio del Bono que de cabeza le termina convirtiendo el 2-1 a Atlético San Jorge en el arranque del segundo tiempo. Ese arranque del segundo tiempo pinta de alguna manera lo que es el momento de Atlético San Jorge, que se siente afectado, notablemente afectado, cuando recibe una adversidad, un golpe en contra, como en este caso el gol. Le hace perder rápidamente la confianza, lo hace dudar, y eso termina costándole por distintas razones. Después debemos hacer referencia inevitablemente a lo que es la cuota de suerte que tuvo Sportivo de Las Parejas, porque, insisto, prácticamente no falló. La que tuvo la mandó adentro, y algunas con ayuda de los propios jugadores de Atlético. Pero más allá de eso, a lo que me refiero, a lo que quiero señalar y destacar en este fragmento, es que cuando un equipo no viene en buenas y ha tenido alguna salida momentánea pero no consigue despegar, Atlético tuvo por ejemplo el triunfo en el arranque del año frente al Depro para tratar de revertir esta historia, el triunfo ante Atlético Uruguay, pero parecen que recurrentemente las dudas vuelven sobre el conjunto uruguayo, y cuando es golpeado, cuando recibe un gol o cuando el arranque del segundo tiempo por ejemplo es desfavorable, termina sintiéndolo en el juego, porque en ese segundo tiempo Atlético, aun cuando siguió siendo el equipo que fue hacia adelante, que peleó por ganar el partido o por empatarlo cuando estaba en desventaja, ya no tuvo la claridad de aquel primer tiempo en el cual
si bien había sufrido un golpe, había conseguido recuperarse del mismo. Paréntesis, otra jugada dentro del área en la cual hay un golpe claro de Homero Méndez, se venían agarrando, pero allí hay un claro agarrón a la altura del cuello sobre Jesús Espinosa, que Marcelo Sosa ya dejaba seguir abiertamente. Las discusiones que siguen, un arbitraje que queda evidenciado ante cada jugada de sus características. Ya estaba en la cancha Alejandro Aguirre, el Chango Aguirre, que a los 16 del complemento había reemplazado a Nicolás Angelinetti. No le pudo aportar el Chango Aguirre esa claridad que necesitaba Atlético San Jorge para llegar hasta el arco rival. Tampoco lo había hecho Nicolás Angelinetti, que no estuvo entre sus mejores producciones. Del lado de Atlético se destacaba a esa altura del partido, sobre todo por lo hecho en el primer tiempo, el colorado Marcos Comba, Carrizo y Cuberli llegando por los carriles, Sepúlveda con mucha entrega, con mucho despliegue, a veces sin tanta claridad, y el más punzante, el más claro, era Sebastián Monesterolo, quien había convertido hasta ese momento el único gol del conjunto uruguayo. Ingresaba Ernesto Agustín Ceballos a los 23 del segundo tiempo, en la mitad del complemento, en lugar de Jorge Fernández, tratando de sumar a la defensa jugadores de no tanta altura, porque Nicolás Silva estaba llevando con su velocidad unas cuantas complicaciones a la defensa de Atlético San Jorge. Por eso, para el sector que ocupaba predominantemente Silva, lo mandó Gustavo Medina y compañía junto a Omar Díaz a marcar a Ceballos, un jugador de más despliegue, de más velocidad, para cubrir esa subida del colorado Nicolás Silva. Pateaba Marcos Comba, tocaba en el arquero, pegaba en el palo y se iba al córner, pero los árbitros señalaban que la jugada era saque de arco. Probaba desde media distancia Atlético San Jorge, ahora lo hacía Sebastián Monesterolo, su remate se va muy cerca del palo, la suerte tampoco lo acompaña al conjunto sanjorgense, y bueno, en estas situaciones se da muchas veces el remate, en otras oportunidades, en otras rachas, y va adentro. En estos casos se va por poco, o pega en el palo, o pega y sale. Bueno, en fin, es parte de este juego apasionante que es el fútbol. Después de haber recibido ese golpe del arranque, después de esos primeros 10 minutos fatídicos para Atlético San Jorge, se fue acomodando de a poco, insisto, sin tanta claridad, pero con mucha entrega, con mucho sacrificio, y otra vez fue acercándose hasta Moscatelli, le ganó el mediocampo al visitante y generó algunas situaciones en ese complemento, situaciones que van a terminar dando el resultado buscado. Atlético va a volver a empatar el partido cuando restaban pocos minutos para el final del encuentro. Veíamos recién el ingreso de Héctor Ledesma en lugar de Levato en Sportivo Las Parejas, y después a los 32, para jugar los últimos 15 minutos, algo menos, en el complemento, el ingreso de Jorge Torales por Cuberli. A partir del ingreso de Torales, Atlético San Jorge ya atacaba con 3 delanteros. En el equipo de 10 tenía 3 defensores, 3 volantes, tenía además los 3 delanteros que mencionábamos, y obviamente a el arquero Mariano Leyes. Este es Ledesma, el que hace una buena jugada, después su remate se va cerquita. Fíjense ustedes en los nombres que tienen en el banco de los suplentes Sportivo de Las Parejas: Silva, Ledesma, Abadie y Baroni, todos jugadores que podrían tranquilamente ser titulares en cualquier equipo del torneo argentino B. Digo esto para graficarles lo que señalaba hace algunos segundos respecto de la jerarquía individual que tiene Sportivo Las Parejas. Aquí llegaba con buen manejo de pelota, otra vez era Ledesma el que mandaba el remate al arco, y Mariano Leyes tiraba por arriba del travesaño esta contra que se producía pasado ya los 30 minutos del segundo tiempo. Nos vamos a meter en los últimos 15, en los cuales se van a dar otros 2 tantos, uno por bando en el partido. Pero debo hacer referencia ya a algunas cuestiones que tienen que ver con lo estadístico. Hoy Atlético San Jorge ocupa el 7º puesto, mientras vemos el ingreso de Torales por Cuberli, ocupa el 7º puesto en el grupo 5, está a 2 del quinto, está a 2 de la clasificación. Lleva 8 triunfos, 4 empates y 8 derrotas,
convirtió 32 goles el conjunto uruguayo y le marcaron 31 en lo que va del torneo. El goleador es Sebastián Monesterolo, que el viernes a la noche marcó su 10º tanto. Por su parte, Carrizo, al que vamos a ver convertir en algunos segundos nada más, marcó su primer gol en la temporada. Y en cuanto a las rachas, Atlético San Jorge presenta una particular, si se quiere. En los últimos 6 partidos, Atlético San Jorge en condición de local alterna un triunfo y una derrota. Insisto, en los últimos 6 partidos. Hace 6 partidos seguidos que a Atlético San Jorge le convierten. La última vez que mantuvo la valla invicta fue en el 2-0 ante Defensores de Pronunciamiento de la primera fecha de este año 2013. Y aquí hacemos referencia a algo que daba la sensación, que dio la sensación el viernes, y es que a Atlético San Jorge, un poco por algunas virtudes de los rivales, como el caso de Sportivo de Las Parejas, un poco por algunos defectos propios, obviamente, siempre en un gol se combinan las dos situaciones, un poco si se quieren por la fortuna que no acompaña, pero le convierten con demasiada facilidad, o por lo menos le convierten demasiado, y esto creo que es lo que marca este momento irregular y de no buenos resultados del conjunto sanjorgense. Le dije entonces, 6 partidos seguidos que Atlético San Jorge le convierten por lo menos un gol, y atención a esto, le marcaron 9 goles en los últimos 4 partidos. Esa tendencia de recibir muchos goles se acentúa si uno recorta los últimos 4 partidos de Atlético San Jorge. El 1-3 frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, el triunfo por 2-1 ante Atlético Uruguay, la derrota ante Sportivo de Las Parejas del viernes y el empate 2-2 en Venado Tuerto frente a Jorge Ñuble. Y Atlético hace goles como este de Carrizo, que llegaba a los 37 del segundo tiempo y que era el premio a haberlo buscado, a haberlo peleado, a haberse sacrificado para llegar hasta la igualdad. Una de las pocas distracciones que tuvo Sportivo de Las Parejas en el sector defensivo, no llega Moscatelli para tapar el ingreso de Carrizo, y como un goleador dentro del área, el Laucha conseguía poner el partido 2-2 a los 37 minutos del segundo tiempo. Y allí otra vez la situación era favorable para Atlético, porque uno suponía que este empate anímicamente le hacía bien, lo iba a empujar a ir hacia adelante, le iba a permitir agrandarse un poco, eso que en el fútbol es saludable, tomar confianza, pero nunca se termina de agrandar Atlético. Va a tener una chance, que quizás si entraba podía resolver el partido, pero no lo va a hacer, y después de contra va a sufrir la cuota esa de mala suerte que lo tiene, parece, signado al conjunto uruguayo. Ya vamos a ver esas dos situaciones que se van a dar seguidas, con diferencia de solo un minuto. Chance para Atlético, salvada providencial realmente de Moscatelli, y después la respuesta con el tanto convertido por Sportivo para el 3-2 definitivo. Voy a hacer una referencia más que tiene que ver con lo estadístico después de ver esta, que es la jugada que les hacía referencia. Pelotazo largo, otra falla en la defensa de Sportivo de Las Parejas. Primero Monesterolo define, Moscatelli responde muy bien, y después una notable reacción del arquero, porque fíjense, queda solo, mano a mano, el 9 para convertir, tapa Moscatelli y reacciona muy rápido y consigue controlar la pelota. Esto pasaba a los 40 del segundo tiempo, y la respuesta es esta jugada que vamos a observar aquí. Arranca en Del Bono, sigue por Homero Méndez, el marcador de punta por la izquierda. Giacomini combina con Pisicini, remata Pisicini, rebota en el arranque, rebota en la mitad del camino sobre la cara de Jesús Espinosa y termina metiéndose bien en contra del palo, dejando sin posibilidades al arquero Mariano Leyes. Doble rebote, porque de arranque, cuando patea Pisicini, rebota levemente en el jugador que lo había salido a marcar. Fíjese de nuevo en la jugada que mencionamos. Aquí está Pisicini, traba Ceballos, le pega en Espinosa y después se mete bien en contra del palo para el 3-2 definitivo. Lo dicho, hasta hace algunos momentos
cuando la cosa viene al revés, hasta esta sale en contra. Doble rebote que termina costando el 3-2 definitivo para Sportivo de Las Parejas. Les decía, vuelvo al dato estadístico. Muchas veces las estadísticas nos ayudan a explicar algunas cosas que tienen que ver con los momentos futbolísticos de los equipos. Ya le dije que Atlético le habían marcado 9 goles en los últimos 4 partidos y de local, en los últimos 3 partidos, le convirtieron 5 goles a Atlético San Jorge. Más de la mitad de los que recibió en todo el torneo. En este Estadio Parque 23 de junio, en toda la temporada, Atlético recibió 9 goles. Los últimos 3 partidos tuvo 5 tantos en contras. Otra vez, para remarcarlo, lo que tiene que ver con esta solidez defensiva que había conseguido, sobre todo como local, Atlético San Jorge, que ha perdido de alguna manera en esta segunda parte del torneo. Fíjense la definición de Giacomini con un remate de emboquillada que pega en el travesaño de Mariano Leyes. Ya después de aquel 3-2 que veíamos, Atlético no tenía ni las respuestas anímicas, ni las futbolísticas, ni las físicas para poder revertir la historia. Era al revés lo que pasaba y por lo tanto Sportivo de Las Parejas se iba a quedar con el triunfo. Iba a quedar un par de posibilidades para Silva, que aquí le gana a Comba y su remate es tapado por Mariano Leyes, pero ya nada iba a cambiar el resultado. 3-2, triunfo para Sportivo de Las Parejas, primer triunfo en condición de visitante de Atlético San Jorge. El conjunto de Las Parejas hasta ahora había jugado por el Argentino B 2 veces ante Atlético San Jorge, las 2 veces en la temporada pasada, 2011-2012. Con un empate 1-1 y con un triunfo de Atlético San Jorge por la mínima diferencia 1-0. Este es el primer triunfo que consigue el equipo de Las Parejas, el equipo dirigido por Claudio Termín, a quien vemos allí mandar a la cancha a Matías Fondato en lugar de Giacomini, el capitán del conjunto visitante. Las últimas postales ya de un partido que iba a terminar con ese resultado 3-2, corrida número 1550 en el partido de Nicolás Silva, que no ha cambiado su forma de juego, chiquito, veloz, con buen manejo de pelota, trae complicaciones a cualquier defensa y aquí lo hacía en la última jugada del partido que se iba a ir por arriba del travesaño. Así se terminaba la historia. Atlético San Jorge iba a resignar 3 puntos importantes en condición de local, se reduce el margen de maniobra, se achican los márgenes. Atlético ahora deberá sumar todo lo que tiene como local, todo lo que tiene por delante, pero además deberá intentar rescatar como visitante algo para meterse en la clasificación. Ese era el gesto de los jugadores de Atlético, ese era el final del partido. Nosotros luego del mismo dialogamos con los protagonistas, con Federico Pisicini, autor del último tanto del partido, con Federico Moscatelli, figura de Sportivo de Las Parejas, además con el técnico de Atlético, Gustavo Medina, y con